Hola, hola, buenas tardes, estimados. Espero se encuentren muy bien. Vamos a hacer la tutoría de repaso porque este día nos toca, ¿verdad? Lo habíamos informado desde la tutoría anterior. Espero que estén muy bien, que hayan aprovechado las vacaciones para descansar y también para ponerse al día con algunas actividades, ¿verdad? Agradezco mucho que estén ahí pendientes siempre de sus actividades, pues estuvimos durante la vacación, siempre hubieron algunas consultas sobre la actividad a presentar ya, ¿verdad? Que ya les quedan pocas horas para presentar la actividad. Espero que estén resolviendo la actividad de acuerdo a la situación, ¿verdad? Recuerden que se había planificado de una forma diferente, pero en el camino se han ido cambiando, ¿verdad? Se han ido cambiando los planes, lo cual no es culpa ni de ustedes ni de nosotros, sino que nos debemos adaptar a lo que vaya sucediendo, ¿verdad? Entonces, bienvenidos y esperemos que estén pendientes siempre, ¿verdad? De todas las actividades, tanto de las actividades como de los materiales a trabajar. Ok, tenemos hoy tutoría de repaso número 3 en el grupo 7, su tutor María Elvirena Velázquez de Valencia. Tenemos el inicio de la unidad 3. En esta tutoría de repaso vamos a dar una introducción más que todo a la unidad 3, porque la vamos a desarrollar completamente en la tutoría del sábado, ¿verdad? Espero que puedan estar atentos y también puedan revisar esta grabación. Entonces la unidad 3 es didáctica de la matemática. El plazo que tenemos para desarrollar esta unidad tenemos desde el 22 de marzo al 11 de abril. Ustedes ven que ya el tiempo se nos está agotando. Por lo tanto, debemos trabajar, ¿verdad?, en las actividades para esta unidad. Y sobre todo, pues hay que leer los contenidos, ¿verdad? Tenemos acá en el objetivo analizar las propuestas matemáticas en educación básica y media para el diseño de una propuesta novedosa que se adapte a la realidad del país. Ese es el objetivo de esta unidad. Recuerden que estamos hablando de didáctica de la matemática, ¿verdad? Que es las formas que tenemos de cómo enseñar matemática. Los contenidos que vamos a ver en esta unidad: teoría de enseñanza de la matemática, concepción idealista, platónica, constructivista, cognitiva y de absorción, dificultades para la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, estándares para la enseñanza de las matemáticas y metodología para la enseñanza de las matemáticas. Entonces partimos nosotros con ese objetivo y con esos contenidos que vamos a desarrollar tanto en la tutoría 3 como la tutoría de repaso del día de hoy. Para ello, pues, tenemos la ruta de aprendizaje, que es algo que no debemos perder de vista, la ruta de aprendizaje, ¿verdad? No podemos perder de vista esa situación porque es la que nos aclara el proceso que vamos a seguir, ¿verdad? Entonces, leyendo un poco sobre la ruta de aprendizaje, tenemos que semanas para poder ir desarrollando cada una de las actividades, ¿verdad? Del 22 al 28 se tuvo que haber leído el contenido sobre teorías de enseñanza de la matemática, la lectura de la página 4 hasta la página 12, y para eso pues se les proporciona pues siempre material, ¿verdad? Que tenemos siempre el material de la unidad, foro de consulta, videos, instrucciones de tareas e instrucciones de práctica. Luego tenemos en la semana 5, que va del 6 de abril al 11 de abril, tenemos que, vamos con los otros contenidos, ¿verdad? Y tenemos la lectura de todo el material que tenemos en la página, de todo el material que tenemos de la unidad 3. Por lo tanto, es importante, ¿verdad?, que nosotros participemos tanto en las tutorías de repaso como en las tutorías ordinarias, porque lo que hacemos es aclarar un poco más esta literatura o estos textos, ¿verdad?, con los que contamos para poder desarrollar estas actividades. Y pues la ruta de aprendizaje, recordarles que nos ayuda, ¿verdad?, o nos aclara el camino
que debemos ir siguiendo en cada una de las actividades para no perder de vista, ¿verdad? Los contenidos de la unidad. Cuando usted haya revisado la ruta de aprendizaje, ya sabe cómo va a distribuir su tiempo para ir abordando cada uno de los contenidos. Entonces, vamos nosotros al material que tenemos, ¿verdad? Y ahí tenemos una introducción. Entonces tenemos primero, desde que el hombre apareció en este mundo, tuvo noción de ubicación, así como de conceptos cuantitativos. Esto lo llevó a crear la ciencia matemática como la disciplina del pensamiento lógico, deductivo, analítico y conceptual. En el transcurso, es decir, a medida avanzamos, ¿verdad? Nosotros nos vamos dando cuenta de todas estas situaciones. Nos vamos dando cuenta que así ha funcionado, ¿verdad? La teoría, que nosotros vamos como pendientes, somos curiosos, ¿verdad? Como ser humanos somos curiosos y tenemos, si ustedes se dan cuenta en el desarrollo, pues tenemos una idea de todos estos conceptos que acabamos de mencionar o todas estas palabras que acabamos de mencionar, y eso pues nos va como abriendo la curiosidad. Por ejemplo, el pensamiento lógico, ¿verdad? El desarrollo del pensamiento lógico, que es cómo sucede en diferentes situaciones. Y nosotros en el área de matemática, pues sabemos que cómo llegamos a una solución mediante una serie de procesos algebraicos, ¿verdad? Entonces, pero estamos utilizando mucho la lógica, ¿verdad? Por lo tanto, todo este pensamiento, la matemática sirve como expresión de la mente del hombre, refleja la voluntad y el desarrollo de una perfección, es decir, busca organizar los hechos dentro de un orden general, haciendo uso de la lógica, la intuición, la generalidad y la particularidad. Entonces son elementos importantes que como profesores de matemática nosotros debemos tener, ¿verdad? O debemos fortalecer esa parte. Resultando así que la matemática es indispensable e importante en la vida cotidiana del hombre, ¿verdad? Así que de repente se encuentra uno con personas que dicen que para qué sirve matemática, ¿verdad? Entonces, simplemente pues es la ciencia que mueve al mundo, ¿verdad? Así de fácil, y esa es como una respuesta corta y entendible, ¿verdad? Considerando su valor e importancia, desde buscar los procedimientos, las técnicas y los pasos para la enseñanza de la matemática en forma amena, es decir, ya no utilizar los métodos tan tradicionales que solamente quizás nos llevaron a las personas a frustrarse en la asignatura de matemática, ¿verdad? Pero si usted enseña la materia de una forma amena, es lógico que va a haber interés por esta materia, con resultados positivos, ¿verdad? Desde ahí es donde surge la didáctica de la matemática, o sea que enseñar matemática de forma amena es ya utilizar estrategias, ¿verdad? Didáctica, es decir, aplicar estrategias diferentes para poder enseñar un concepto que ya no se enseñe solamente utilizando dos, tres números, ¿verdad? Sino que se utiliza utilizando otro tipo de material concreto o material, en este caso, pues utilizando las TIC, ¿verdad? Que ahorita estamos en el auge. También, al darle su valor, se considera que la matemática es más que una materia o área de aprendizaje. Es una disciplina cultural que es además un método de investigación a la vez que un cuerpo de conocimientos, principios y conceptos, ¿verdad? Entonces no debemos dejar de lado todos estos elementos, que se debe considerar también como una ciencia básica, es decir, que la matemática es un sistema de conocimientos que permite comprender los valores fundamentales que se relacionan con los conceptos, ¿verdad? Y además que se debe organizar y enseñar con el fin de ofrecer a los niños experiencias vitales para resolver problemas, de manera que la matemática contribuya al desarrollo de las habilidades intelectuales y específicas de los niños y jóvenes.
Entonces, ese es como nuestro plan, ¿verdad? Como profesores de matemática, debemos como enfocarnos en esa parte, que el estudiante ya no piense así en matemática como algo que le ofende o algo que no quiere saber, ¿verdad? Sobre eso. Es el trabajo de nosotros como profesores. Entonces, pero lo más importante de enseñar matemática es precisamente la utilidad que tiene en la vida diaria, ¿verdad? Por ejemplo, ya cuando enseñamos ecuaciones, ¿verdad? No es lo mismo que nosotros le digamos al estudiante 2x más 3y. Es decir, si ya le ponemos nombre a esas dos letras o a esas dos variables que estamos mencionando, si ya le ponemos nombre y apellido, entonces ya se ve más el interés del estudiante, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le digo a un estudiante que me haga una resta de 5x menos 3x. Si se lo digo así de simple, es bien difícil que el estudiante capte, ¿verdad? Esa idea y lo haga de forma rápida. Es bien difícil. Pero si yo vengo y le digo al estudiante, tengo 5 mangos, digamos, ¿verdad? La fruta de la temporada, 5 mangos. Y vendo 3 mangos, ¿cuántos mangos me quedaron? Entonces ya ven eso que al inicio solo era aritmética, en los primeros grados se lo enseñamos como aritmética, pero ahora a ese producto ya le pusimos un nombre, ¿verdad? Y puede ser la variable X o la variable Y o cualquier variable del alfabeto, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros le enseñamos de esa forma al estudiante, le estamos diciendo que la matemática sí es importante, ¿verdad? Y que cada día necesitamos, es decir, todos nosotros en sí somos matemática, ¿verdad? Cuánto medimos, cuánto pesamos, cuál es el espacio que ocupamos en el medio. Todas esas situaciones tienen que ver con matemática, ¿verdad? La matemática también es de explicarles que es una práctica diaria. Siempre estamos utilizando matemática, es decir, no es algo extraño, no es algo que por primera vez, es decir, que los niños llegan a la escuela y por primera vez o escuchan ahí matemática o escuchan ahí los números, no, ¿verdad? Cuando los niños llegan a la escuela ya han escuchado los números, ya han escuchado el peso, tal vez la talla y todo eso, ¿verdad? Pues ya han escuchado algo de matemáticas. Así que la matemática no la inventó la escuela, pues es mucho más antigua que la escuela, ¿verdad? También son situaciones que debemos subrayar. Y tenemos nosotros también que entender hacia dónde queremos llevar el estudio de la matemática. Pues lo queremos llevar hacia una aplicación correcta en la vida diaria. Y no solamente que el estudiante aprenda tanto así solo lo básico, ¿verdad? Sino que nosotros como profesores queremos que el estudiante trascienda y haga de matemática como una y utilice la matemática como algo muy importante. Perdón. Ok, no sé si tiene alguna duda. Licenciada, sobre lo que mencionaba de que las matemáticas se utilizan en la vida diaria, en los momentos en los que nosotros ponemos ejemplos a los estudiantes para explicarles cómo se utilizan, si algún estudiante le dice, por ejemplo, eso solamente sucede en algunos casos, porque hay algunos estudiantes que dicen, bueno, yo no me voy a ver en esas situaciones, entonces, la matemática, ¿a mí de qué me va a servir? En ese caso, ¿qué haría como profesor o cuál sería su respuesta? En ese caso, como profesor, usted siempre tiene que tener una respuesta, más si es profesor de matemática, ¿verdad? Siempre tiene que tener una respuesta. Puede ser que la situación que se esté dando en ese momento no aplique con ese estudiante que le está haciendo la pregunta, pero sí puede suceder en otra situación. Entonces usted se sale del momento, del momento o de la situación que están pasando los estudiantes y se la explica, ¿verdad? De otra forma, es decir, supongamos que el niño, digamos, yo voy a trabajar de otra forma que no voy a utilizar nunca la matemática. Entonces usted se transporta, ¿verdad? ¿Cuál es la forma de la que vas a trabajar? Y ahí usted analiza la situación y usted como profesor siempre tiene que tener una respuesta. ¿Por qué? Porque usted le tiene que decir los días de la semana
¿Cuántos días de la semana? ¿Cuántas horas tiene la semana? ¿No haces uso de eso? Entonces siempre estamos utilizando números, siempre estamos utilizando matemáticas. Es entonces cuando nosotros como profesores debemos tener respuestas para ello, respuestas creativas. ¿Cuál es tu estatura? ¿Cuánto pesas? Situaciones como esa, ¿verdad? Todo usted en sí es matemática. ¿Cuándo cumple años? Y cosas así, ¿verdad? Así que aunque no quiera, siempre va a estar utilizando matemática. Siempre anda viendo la hora, ¿verdad? Entonces, son situaciones que siempre se están dando, ¿verdad? Entonces, como decía, nosotros como profesores siempre debemos tener una respuesta, porque los estudiantes a veces se ponen en un plan cerrado, ¿verdad? Es decir, ellos ven a corto plazo, ellos ven solo hasta la punta de la nariz a veces, ¿verdad? No tienen proyección y piensan que la asignatura no sirve para nada, ¿verdad? Pero como profesor, ya, independientemente de la materia, ¿verdad? Pero en este caso específico de matemática, usted debe explicarle a él todo lo que involucra matemática. Y como le digo, ¿verdad? Matemática es la ciencia que mueve al mundo, así que así de fácil es la respuesta. Y le va a preguntar por qué. Y entonces usted le va a decir, ¿cómo se construyen los edificios? ¿De qué hicieron uso? ¿Cómo se construye o cómo se hacen los programas en computadoras? Pura matemática, ¿verdad? Puros ceros y unos, todo lo que vemos en un plano nosotros ya bonito, atrás de eso pues hay puros signos, ¿verdad? Ceros, números, ceros, unos y todo eso. Entonces, matemática siempre va a estar ahí. Entonces, como profesores siempre debemos buscar una forma de dar respuesta, ¿verdad? Ok. Bueno, también pues debemos recordar algunas situaciones en matemática que no se deben dejar de lado, como son los principios de la matemática. Y pues cuando hablamos de principios, siempre debemos tener como clara esa situación, principios básicos de la didáctica de la matemática. Por ejemplo, pues siempre el aprendizaje de la matemática debe ser coherente con el desarrollo del pensamiento lógico del niño. Para esto tomamos como base la teoría de Piaget. Es decir, no podemos ignorar que permanentemente el pensamiento del niño está desarrollándose, ¿verdad? Por eso la educación no puede quedarse estática. Es decir, también si partimos de esto, ¿verdad? Del primer principio de la didáctica de la matemática. Nosotros pues tenemos que, como docentes, tenemos que trabajar esas situaciones y entender que por eso es un proceso gradual, ¿verdad? El estudiante, los temas que ve en noveno no son los mismos que vio en primero, por ejemplo. Entonces, se va desarrollando un proceso gradual a medida que el desarrollo o el pensamiento lógico del niño se va desarrollando, a medida que él se va desarrollando, en esa medida se va introduciendo los conceptos de matemática, ¿verdad? Y en esa medida también se van como complicando, digámoslo así, ¿verdad? Se van haciendo un poco más complejos. Por lo tanto, pues no es estática, ¿verdad? Esa es otra cosa. La matemática pues no es estática y la forma de enseñarla tampoco, ¿verdad? Nosotros podemos decir, bueno, 2 más 2 es 4, puedo decir eso, que me da 4, pero ese 2 más 2, ¿de cuántas formas lo puedo escribir, verdad? Para que tenga como resultado 4. Entonces hay situaciones que debemos como trabajarlas. Es necesario también tener en cuenta las características principales de cada una de las etapas, ¿verdad? El desarrollo lógico. A medida que el niño pues va avanzando, así se va desarrollando o así se le va introduciendo, ¿verdad? Los conceptos de matemáticas. Por eso es que siempre esta parte no se debe descuidar, porque a veces piensan que es matemática de primer grado, es matemática de segundo grado. Piensan a veces los padres o los maestros piensan que no es importante. No es cierto, ¿verdad? Cada uno de los grados es importante porque cada uno de los grados va agregando la teoría correspondiente al nivel, ¿verdad? Y va haciendo los procesos, presentándole los procesos correspondientes al nivel. Así que eso es bien importante,
que el niño se vaya desarrollando, que vaya aprendiendo. Ajá, dígame. Con respecto a lo que mencionaba sobre el nivel académico y los contenidos respecto al nivel, hay unos contenidos que están relacionados con los niveles ya más altos. Si un estudiante le pregunta a usted, le hace una pregunta, que usted tiene que abarcar un contenido de un nivel más alto, lo puede hacer de manera general, o cómo podría ser ahí. Vaya, en el nivel más alto puede ser que sea el mismo contenido, pero ya no se le va a presentar de la misma forma, ¿verdad? Era como yo lo colocaba el ejemplo yo, vaya, si yo estoy enseñando aritmética, que es lo que se enseña en los primeros grados, a usted le dice 4 mangos más 5 mangos, ¿verdad? Y él hace una suma de los mangos. Ah, pero ya en tercer ciclo, usted ya le cambió los mangos por X y Y, o por X y X, ¿verdad? Digamos. Entonces, puedo decir que estoy hablando de lo mismo, pero ya en tercer ciclo ya no se lo está presentando de la misma forma, ¿verdad? Y es ahí cuando, como profesor de matemática, debemos nosotros hacer que el estudiante entendió aritmética, pero también debe entender el álgebra. Recuerde que no solamente va a estar sumando mangos y mangos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le ponemos las letras? Porque esas letras pueden ser diferentes productos, puede ser dinero. Entonces ya queremos que el estudiante ya no solo se enfoque en aquella suma fácil que aprendió en aritmética o en los grados pequeños, sino que ahora entienda que esa suma se puede aplicar a cualquier tipo de situación. Entonces, eso es esa es la diferencia, ¿verdad? Puede ser la misma idea, o el mismo contenido, pero usted sabe que se lo debe, ya dependiendo del nivel, lo debe presentar de otra forma. Entonces, cuando logra aclarar esa situación en los estudiantes, pues ellos comienzan a sentir la importancia, comienzan a ver, ¿verdad? Ah, esto sí es importante. Entonces, es como... Por eso dice, ¿verdad? Que el profesor debe tener una forma amena de enseñar la matemática. Y cuando eso suceda, pues va a lograr que hayan más personas queriendo estudiar matemática, ¿verdad? Y ese es trabajo bastante, tiene que ver con nosotros como profesores. Ok, bueno, ahí podemos pues tener nosotros, ese es uno de los aspectos, una de los principios de la didáctica de la matemática. También tenemos otro principio que es además un método de investigación a la vez que un cuerpo de conocimiento, principios y conceptos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos claro eso, podemos nosotros pues llegar como a una situación que nos ayude a entender, ¿verdad? Que matemática siempre debe ir de lo más sencillo a lo más complejo, así como se lo explicaba, ¿verdad? Por eso primero nos enseñan aritmética, después nos enseñan álgebra, ¿verdad? Bueno, también la matemática se enseña primero en la práctica y luego en la teoría. ¿Por qué? Porque es más fácil, ¿verdad? Es más fácil primero enseñar la forma práctica y luego introducir un concepto. Eso es lo que sucede en los libros de ESMATE, ¿verdad? No sé si han tenido la oportunidad de revisar los libros. Primero enseñan un ejemplo, lo detallan, lo resuelven ese ejemplo. Después de haber resuelto ese ejemplo, tienen la parte de la conclusión. Esa conclusión es como la teoría, ¿verdad? Pero esa teoría ya no me sirve para un solo ejemplo, sino que me sirve para todos los ejemplos que me van a aparecer, ¿verdad? Porque ya la teoría es más general, pero es más fácil que se entienda ya la teoría general si ya se entendió el ejemplo, ¿verdad? Por eso vamos de la práctica a la teoría. Así que eso es como, es bien interesante que nosotros tomemos esos elementos, ¿verdad? Son importantes para poder enseñar matemática. También, como yo siempre lo menciono, ¿verdad? No basta con tener buena memoria, ¿verdad? Porque a veces la memoria falla. Es necesario la comprensión. Es decir, no solamente basta con que me aprenda un concepto de memoria, lo importante es que yo pueda aplicar ese concepto.
Y eso pues solo se logra con la repetición de resolver ejercicios, pero resolver los ejercicios aplicando la teoría, ¿verdad? Y cuando logramos hacer eso, pues cuando logramos que el estudiante logre aplicar la teoría para la solución de los ejercicios, entonces hemos avanzado como profesores de matemáticas. No solamente que se aprendan de memoria los procesos, ¿verdad? Sino que sepan cuándo aplicarlos, cómo aplicarlos. Y eso nos hace a nosotros también que no estamos como... ¿De qué me sirve decirle a un estudiante, te debes de aprender de memoria esto, ¿verdad? Pero si el estudiante no sabe cómo aplicarlo, es como que estemos volviendo la memoria del niño como mecánica, ¿verdad? Es decir, vas a hacer esto, siempre vas a estar haciendo esto, y no es así la forma que tenemos que enseñar. Debemos enseñar, este concepto está así, y vos lo debes aplicar en cualquier tipo de ejercicio que te aparezca. Ok. También debemos aclarar, los alumnos deben saber con claridad qué significan las operaciones, sumar, restar, dividir, multiplicar, unir, interceptar, etc. Nosotros como profesores debemos encargarnos que el estudiante conozca las palabras y en qué consiste cada una de ellas, pero además también debemos enseñarles los sinónimos, ¿verdad? A veces, por ejemplo, sumar se conoce como adición, por ejemplo, restar como sustracción. Entonces, todos esos términos es trabajo del profesor, ¿verdad? Del profesor de matemáticas específicamente, explicarle al estudiante de qué estamos hablando, para que él, cuando vuelva a ver esos conceptos, digamos en un libro, en vez de sumar aparece adición o sustracción en vez de restar, entonces él sepa de qué estamos hablando. Ok, eso es importante, que se le enseña a los estudiantes, no solo resolver mecánicamente, ¿verdad? Sino que es importante enseñarle a los estudiantes en qué consiste cada uno de esas operaciones. Es decir, el estudiante debe tener una claridad de lo que va a hacer, debe saber con claridad de lo que trata cada una de las operaciones. También, pues, los problemas matemáticos no se resuelven con recetas. Es decir, paso 1, tal cosa, paso 3, no, ¿verdad? A veces, pues, algunos problemas se pueden resolver paso 1, paso 2, paso 3, pero no todo, ¿verdad? A menos que un concepto usted lo desglose, ¿verdad? Y lo haga en la línea 1, pues dice tal cosa, la línea 2, tal cosa y así. Entonces, debemos tener cuidado con esas situaciones, ¿verdad? También la matemática debe ser agradable, lúdica. Es decir, no solamente vamos a trabajar de la forma clásica, es decir, hay que sacar a los niños ya de la misma forma, ¿verdad? Es decir, no es que solo el docente va a hacer todo, hay que dejar al niño que participe, a los estudiantes que participen, que colaboren en la solución, que ellos se inventen otra forma, ¿verdad? O como profesor, vaya, tenemos esta forma de resolver este ejercicio, ¿qué otra forma creen ustedes o de qué otra forma creen que se puede resolver este problema? Entonces, cuando ya logramos eso en el estudiante, ya logramos esa confianza, lo vamos a poner a pensar y vamos a lograr también que participe. También el aprendizaje de los contenidos de la matemática tiene una secuencia, un aprendizaje, es decir, no puedo saltarme, ¿verdad? Es decir, es una situación, siempre debemos entender pues que matemática es una materia que es ordenada, ¿verdad? Es decir, es orden. A veces nosotros pensamos que como profesores nosotros tenemos lo mejor, ¿verdad? Pero no siempre es así. Debemos entender que debemos seguir una serie de pasos ordenados y esa serie de pasos ordenados pues nos va a llevar a un resultado. Entonces debemos también explicar, ¿verdad? Que no puede el estudiante, sin haber aprendido un concepto, digamos, que es básico, no puede aprender lo que sigue, ¿verdad? Entonces eso es importante también. Todo ese es trabajo del docente, ¿verdad? Verificar el nivel de los estudiantes, porque a veces traen vacíos de grados anteriores y que usted como profesor le toca rellenar esos vacíos.
y que debe buscar la forma más simple de enseñarlo, ¿verdad? Porque no se va a tardar otro año repasando las clases del grado anterior. Entonces son situaciones que se van presentando y que como profesor tenemos que resolverlas. Así que también es de asegurarse que el aprendizaje tenga significación. Eso quiere decir que el estudiante, que lo que aprenda se interpreta en la realidad. Por ejemplo, si aprenden los decimales, digamos, ¿verdad? Se debe entender que se aplican plenamente en el comercio, en la vida diaria, en cada momento, ¿verdad? A veces, pues, cuando ya ven los decimales, ya es como, o que ven fracciones, es como que a saber de qué les estamos hablando, ¿verdad? Pero si nosotros logramos que ese contenido lo presentemos de forma creativa, entonces vamos a estar logrando más con ello, ¿verdad? Ok. No sé si tiene preguntas. Hasta el momento no, licenciada. Ok. Vaya, para la tutoría, no sé quién está ahorita. Regáleme su nombre. Catherine Liduvina Hernández. Ay, Liduvina. Salió sorteada. Vaya, para la próxima tutoría van a participar 2 estudiantes el primer estudiante va a discutir sobre las dificultades para la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas y proporcionar algunos ejemplos. Esta información la puede buscar en el material de la unidad 3 de la página del 12 al 18. El segundo estudiante, discutir sobre los estándares que se consideran para la enseñanza de la matemática. El material para este caso siempre la unidad 3 de la página 19 a la 21. Es decir, ¿qué van a hacer? Van a repasar el material. Si ustedes consideran necesario, preparar una pequeña presentación, explicarnos la información que está en esas páginas y utilizar pues ejemplos prácticos, ¿verdad? Para poder como hablar de esa información de una forma más creativa. Ahora, ¿quiénes van a ser esos estudiantes? Para la primera parte, Liduvina. Allá apareció, mire. Le toca esa parte. Va a utilizar el material de la unidad 3 de la página 12 a la 18. Y como no sé, bueno, la segunda le toca a Walter. Bueno, creo que después ya les voy a compartir la grabación para que revisen. Y pues estamos entonces ahí. Sería la participación de 2 estudiantes en la tutoría 3 y luego vamos a ir agregando en cada tutoría participantes de modo que participen los 6, ¿verdad? Los 6 que están en el grupo. No sé si tiene alguna duda, Liduvina. No, licenciada. Estoy bien. Ok, y cualquier duda, pues siempre tenemos ahí, ¿verdad? Los medios oficiales para comunicarnos, pero también tenemos el WhatsApp, ¿verdad? Por cualquier duda o cualquier pregunta rápida, como dijimos la vez pasada, ¿verdad? Utilicemos siempre la plataforma, la mensajería interna de la plataforma, pero si son preguntas así que se necesitan respuestas instantáneas, pues utilicemos el WhatsApp. Ok, espero que todo esté bien y eso sería todo por este día, la tutoría de repaso número 3. Nos vemos Licenciada. Dígame. Sí tengo una pregunta, pero es sobre la tarea que se entregaría el 11, sobre la tarea 1 de la práctica. Es sobre la parte del análisis. Ajá. Que dice de que tenemos que exponer el análisis respecto a lo que se observó en la clase y también sobre la entrevista. Ajá. En esa parte sería como un tipo de informe corto de lo que se observó y también de lo que se vivió durante. Sí, ok. Ahí sí, eso es. Ese análisis, pues, es informe corto de lo que observaron. Porque recuerden que, como les decía al inicio, teníamos ordenado todo, ¿verdad? Nosotros, pero ya cuando comenzaron que no iba a ser en línea, que unos no tenían, que de los profesores que tienen, unos trabajan en línea, otros solo hacen los videos y cosas así, ¿verdad? Entonces,
nos vamos a ir adaptando a la situación que esté presentando cada profesor. Y ese análisis lo va a hacer de lo que ya recopiló, ¿verdad? Sí. Ajá, eso es todo. Bueno, pues Ok, gracias. bye. Ok, Feliz bueno. tarde. Bye, Bye. gracias. Feliz tarde. Gracias por su participación. Buenas tardes.